Son las 7:34 y queremos esta mañana hablar sobre la situación de Piura, pero con pues que también contribuye a que la población pues se sienta desesperada, en la incertidumbre de no saber qué hacer, ¿verdad? Y es básicamente el sistema eléctrico. No hay luz en muchas zonas en Piura. De este y de otros temas vamos a conversar esta mañana. Estamos con el ministro precisamente de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. ¿Cómo está, ministro? Albina, buenos días. Bueno, hasta hace algunos días eran cerca de 23.000, poco más, de viviendas que no tenían luz en la zona de Piura. ¿Cuál es la situación real en estos momentos? Hace 2 días, que fue el pico donde tuvimos los desbordes, teníamos cerca de 40.000 hogares sin electricidad. Anoche, gracias a la reducción del caudal y al trabajo de la empresa Electronoroeste, se redujo como a 20.000. Hoy en la mañana ellos han estado trabajando de madrugada y las lluvias han ayudado, o sea, no ha llovido fuerte. Ha llovido un poco, pero no fuerte, y el caudal del río está debajo de los 1.000 metros cúbicos por segundo. Ahora en la mañana tenemos cerca de 7.000 hogares sin conexión. Todavía es una situación, digamos, penosa porque obviamente no tener agua, estar con la zona inundada, con los riesgos que eso implica, sabemos que tampoco se puede poner el servicio eléctrico. Creo que lo más importante es el proceso de evacuación, ¿no? Porque buena parte de los hogares donde no se ha conectado a la electricidad están en zonas bajas, y esas zonas bajas son inundables, en Catacaos, Castilla. Claro, no, pero además hemos visto que muchos, por ejemplo, postes se han venido abajo. O sea, ¿cuánto se ha deteriorado? Por la fuerza del agua, a veces algunas instalaciones eléctricas se llenan no solo de agua, sino de barro, el lodo, y eso demora la rehabilitación. Creo que lo bueno es que estamos avanzando, pero también que se está atendiendo a la población. Se ha evacuado a casi 5.500, 6.000 personas. La situación es difícil porque esas personas tienen que tener alimentación, salud, cuidado. Entonces, un número grande de personas. Es casi tan grande el número como las personas que tenemos instaladas en el área de Carapongo. En Carapongo nosotros, con la Municipalidad de Lima, hemos repartido casi 900 carpas. Y si uno dice 900 carpas por 5 o 6 personas, en la zona de Carapongo tenemos entre 4 y 5.000 personas también alojadas en albergues temporales como primera medida de respuesta. Ahora, con relación a eso vamos a hablar en breve, pero para terminar con el tema de la energía eléctrica, señor ministro, entonces usted nos dice que en estos momentos en Piura son cerca de 7.000 hogares que no tienen luz. Sí, yo diría que son 7.000 suministros. Puede ser que las personas hayan salido de los hogares por la zona de Catacaos, por ejemplo, ¿no? Las viviendas han sido invadidas por agua. Claro. Ahora, ¿y qué pasa con las otras zonas? Por ejemplo, Guarmey. Guarmey está solucionado a yo diría un 90%. Hay unas zonas cercanas al hospital de Guarmey que están en una zona baja y están todavía inundadas por barro, pero lo más complicado de Guarmey ya pasó. Tuvimos algunos problemas en Chicama y en el valle de Chicama. El servicio ya se repuso el día de ayer, todo el valle está al 100%. ¿Qué va a pasar, ministro, con esos días que no se contó con luz? Igual los damnificados, en este caso las personas que han sufrido este corte, ¿van a tener que pagar? No, hay mecanismos tarifarios que implican un descuento de lo que se tiene que pagar, porque obviamente no se consumió electricidad. Se ha considerado. Sí, eso está previsto en la legislación, no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, teníamos también hoy en la mañana algunas dificultades en la zona de Motupe. El río Motupe creció, se llevó algunas torres de transmisión en esa zona, pero las empresas confían en que la zona de Motupe pueda tener servicio otra vez al final. Yo veía los postes caídos en muchas zonas. Hay todavía postes, sí, hay todavía postes. Esos postes afortunadamente no conducen electricidad, o sea, no hay un tema de riesgo. Lo que ahora toca es levantarlos, volver a tender las líneas. Y claro, yo me preguntaba si es que de pronto ha llegado el momento en replantear las conexiones que tenemos, ¿no? Que es un tema en discusión permanente y que nos pondría a la par de repente de otros países donde uno no ve pues estos cables, no por encima, sino que hay otro tipo de
de conexión. Esa es una discusión que se dio hace algunos años, a veces regresa, si las conexiones deben ser aéreas o deben ser subterráneas. Ajá. Si fuesen subterráneas serían caras porque hay que hacer zanjas para taparlas. Y al ser, digamos, inversiones que hay que pagar con tarifa o recuperarlas, nos encarecerían el servicio para todos. Entonces, yo creo que también es más importante focalizar en lo que son los consumos clandestinos. A veces la gente se conecta, a veces jala cables y no necesariamente en temas de seguridad. Hemos visto, por ejemplo, algunas de las casas construidas en cauces de río tienen servicio eléctrico porque lo jalan clandestinamente de otras zonas. Ajá. Entonces, no solamente tienen el problema de que la casa va a ser afectada, sino tienen riesgo de cortocircuito porque los cables van con la humedad, van a entrar en problemas. Usted mencionaba la ayuda que se ha venido realizando o entregando en algunas zonas del desastre, mencionaba las carpas y todo lo demás. Sin embargo, en estos momentos hay una discusión que yo me imagino usted la ha podido ver y escuchar de cerca, que es toda la traba burocrática que hay incluso para este tema de ayuda humanitaria y la entrega inmediata y ágil que tiene que haber para los damnificados. ¿Dónde se centra el problema? Porque la Contraloría dice que es la PCM la que tiene que hacer un dispositivo, los alcaldes y los gobernadores dicen que es la Contraloría la que pone las trabas. ¿Cómo ha visto usted este tema? ¿Dónde está el problema? En lo que me ha tocado, que es Lurigancho, Chosica, Santa Eulalia, Huarochirí, hemos tenido, digamos, dos fuentes principales de ayuda. Uno, lo que son los recursos que vienen del Estado y otro, los recursos que vienen del sector privado. En mi área ha sido fundamentalmente del sector privado, por ejemplo. Donde no hay mayor problema. Pero sí nos ha importado trabajar con los líderes locales y con las municipalidades para tener a las personas adecuadamente empadronadas. O, por ejemplo, yo agradezco a la Sociedad Nacional de Minería que nos apoyó mucho en la zona de Chosica. Ellos trabajaron de manera conjunta con Cáritas. Después estuvo Minera Las Bambas en la zona de Carapongo, trabajó con nosotros previo empadronamiento a la población. Plus Petrol ha donado 25.000 balones de GLP que van a comenzar a ser distribuidos y ahí vamos a ir con el MIDIS. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de ayuda, que es la del sector estatal? ¿Por qué los alcaldes se quejan de que se les pide documentos que, claro, por la zona como está y la inundación, pues muchas veces no tienen esta documentación? ¿Cómo se puede hacer para agilizar esta entrega? Esto nos permite aprender que cuando hay mecanismos de emergencia tenemos que romper el cristal en caso de emergencia, ¿no? Que tienen, por ejemplo, cuando uno va a un edificio moderno, encuentra, oye, rompa el cristal en caso de emergencia si tiene un incendio, ¿no? A veces el mecanismo público impone determinados requisitos, como hay un documento que lo exige Contraloría, que es el EDAM, el informe de evaluación de daños, que tiene que ser previamente llenado para la distribución de ayuda. Y eso creo que ha sido demostrado que es una traba. ¿Contraloría podría actuar, digamos, por sí misma sin que requiera de la PCM? ¿O se necesita un dispositivo como efectivamente ellos aducen? A ver, Albina, lo que sucede es que en estos tiempos se ha generado yo diría una duda sobre el accionar de todos los funcionarios públicos. Entonces, lo que sucede es que en la asignación de esos recursos se ha generado temor. Y es lo peor que puede pasar con un funcionario público, porque si un funcionario público tiene temor, no va a actuar y va a retrasar la acción. Y tiene temor de que su accionar sea fiscalizado posteriormente, por ejemplo, por Contraloría. Entonces tiene que estar tomando tiempo, a veces innecesario, en solucionar formalismos, y la emergencia es una emergencia. Entonces, esto nos permite entender también cómo generar nuevos mecanismos por situaciones o circunstancias que espero que no se repitan, pero estamos en una zona sísmica, ¿no? Entonces, en algún momento podemos tener... Claro, ¿qué pasa si, digamos, se da una situación hoy mismo con la emergencia que tenemos y habiendo tanta gente necesitada y que no se pueda distribuir esta ayuda? Y Albina, conversando con varios ministros, esto lo hemos nosotros identificado como una situación más compleja de manejar que un sismo, porque un sismo es focalizado. Puede tener muchas muertes, puede tener muchos heridos, pero hay un punto centralizado de atención. Hoy hemos tenido inundaciones desde Cañete e Ica hacia el norte. Estamos hablando de 1.500 kilómetros de costa, donde tenemos distintos puntos. Entonces, el esfuerzo que ha desplegado el Estado ha sido realmente excepcional. Yo quiero agradecer a la policía, al ejército, Fuerzas Armadas. Eso es destacable, porque se ha podido sentir pues la presencia de cada titular cerca a la población, a los más necesitados. Por eso es que llama la atención y duele mucho de que por trabas burocráticas no se esté entregando la ayuda.
Entonces se hacen todos los esfuerzos, la gente va, dona y hacen todos caminan para ello y resulta que en el último tramo, cuando se tiene que entregar, no puede salir. Y a veces ha sucedido, por lo menos en mi zona, hubo mucho entusiasmo de los voluntarios durante el fin de semana, que tuvimos una congestión de vehículos de ayuda en la zona de la quebrada de Santa Eulalia. Y yo pido por favor a los voluntarios, agradecemos la ayuda, trabajen con los centros de acopio, trabajen con los covers, porque es la forma como la ayuda va a llegar a quienes lo necesitan. Se tienen identificadas las áreas que han sido atendidas y otras que no las son. Pero vamos, ministro, busquemos el punto medio para, de alguna manera, buscar soluciones con relación a esto que está sucediendo con la ayuda y la Contraloría y los gobernadores, que no sé cómo se puede hacer para agilizar. Creo que esta es una gran oportunidad para aprender cómo organizarnos como país. ¿Pero a quién le toca en este caso? ¿Es a la PCM, a la Contraloría? ¿Cómo hacemos? Yo creo que nos toca tanto al Ejecutivo, le va a tocar al Congreso en su momento, porque la relación que hay para la etapa de reconstrucción, por ejemplo, entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, requiere una coordinación yo creo que muy fina y distinta a la que tenemos. Hemos visto nosotros que los gobiernos locales han sido a veces sobrepasados. Claro, ¿dónde están los alcaldes? ¿Usted se ha cruzado con algún alcalde? Sí, nosotros armamos un COE, un Comité de Operación de Emergencia en un local que tenemos en el kilómetro 30. Todos los días teníamos reuniones, una a las 7:30 y otra a las 5, con los alcaldes de Chosica, Santa Eulalia y Chaclacayo, con la policía, con los comisarios, con el ejército, con MTC. Sí. Entonces armábamos una identificación de cuáles eran las tareas del día, luego al final del día qué se había hecho y qué quedaba pendiente. Por lo que me corresponde, creo que hemos logrado trabajar muy bien con los alcaldes, pero el periodo de reconstrucción que viene por encima, viene después, implica reubicar gente, implica rehabilitación. Y se tiene que caminar en ese sentido, pero ahorita lo urgente e inmediato es que esta entrega de ayuda humanitaria se tiene que dar. O sea, la gente no puede esperar, están en las carreteras, han tenido que salir para poder recibir esta ayuda que no se está dando. Las zonas más complejas obviamente son Piura, Catacaos, algunas zonas de Trujillo, todavía las alturas, en general las alturas de toda la costa, desde las alturas de Guarmey, las alturas de Punta Hermosa, las propias zonas de Guarochirí, paulatinamente estamos llegando. Entonces, ¿esto depende de la PCM, como dice la Contraloría? ¿Se tiene que dar un dispositivo para que ellos puedan flexibilizar todos estos trámites? Yo creo que depende, primero en el corto plazo ya Contraloría flexibilizó la forma como va a manejar estas situaciones, pero repito, esto nos permite aprender también que tenemos que establecer un mecanismo de cómo se va a manejar la reconstrucción. Claro. ¿Sí? Y ahí tenemos labor conjunta del Ejecutivo, de Contraloría, seguramente también del Congreso. Y para que no pase lo que pasó con Pisco, ¿no? Sí, Albina, yo quiero aprovechar tu programa para darle mis condolencias a la familia de Alexander Quispe, que fue el trabajador que murió ayer. Sí, lamentable, 28 años. Habíamos logrado evitar que haya fatalidades en la zona, pero ayer en yo creo que en un tema de un lamentable descuido, se pararon muy cerca al borde del río. Nosotros hemos visto que la zona está erosionada. Sí, es la advertencia que se ha venido haciendo. Sí. También nos sumamos a esta solidaridad. Ministro, no quiero pasar la oportunidad, no nos queda ya mucho tiempo, para hablar de lo que fue su presentación, ¿verdad?, como testigo en el caso del gasoducto del sur. En los próximos días también irá el fiscal Reinaldo Avia a Palacio de Gobierno, ¿verdad?, también para conversar con el presidente de la República. En ese sentido, ¿cómo se está avanzando con el gasoducto, con el gas tan prometido para el sur? ¿Cómo se va a hacer esta entrega mientras, digamos, se ve si es que se finaliza la concesión, a quién se la otorga y todo lo que... Albina, el lunes el fiscal Avia estuvo en mi despacho, yo le agradezco la deferencia, estoy en calidad de testigo. Como tú comprenderás, las diligencias son reservadas. Mi rol en el tema ha sido fundamentalmente desde el 28 de julio del año pasado hasta la cancelación de la concesión y la ejecución de la carta fianza, y luego lanzar el proceso de relicitación que ya se trasladó a Proinversión, que tendrá que realizar. ¿Se han fijado tiempos? Esperamos que antes de fin de año estemos en condiciones de tener un proceso ya terminado. Es un reto difícil, pero estamos empeñados en eso. Y en tanto, la entrega del gas a la zona del sur. Hay un segundo grupo de proyectos que tiene que ver con lo que yo mencioné, el transporte virtual
el transporte de gas por vía terrestre, que ya va a estar operando en Arequipa, Tacna, a partir de probablemente quincena de julio. Ya deberíamos estar distribuyendo gas de Camisea hacia esas zonas. Un proyecto similar se va a adjudicar vía Proinversión para las otras zonas altoandinas, que sean Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno, Purímac. Muy bien, vamos a estar muy pendientes de todos los temas que involucren también a su sector, señor ministro. Así es que gracias por haber estado esta mañana, por haberse dado tiempo en su agenda. Sabemos que están recorriendo diversas zonas de la emergencia. Gracias, Elvina. Muy buenos días. Era el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Estamos en la línea telefónica.